Hola, saludos a todos. Los acontecimientos históricos que derivaron en la independencia de México, de la corona de Castilla y Aragón, tuvieron un proceso bien distinto al resto de colonias hispanas en América. Cuando en el año 1518 Hernán Cortés, con el permiso que les otorgó el Vaticano para ganar tierras y supuestas riquezas para la corona española y almas para Roma, se acercó por tercera vez a las costas de México, se encontró con un variopinto mosaico de pueblos y culturas bien diferenciadas. El Papa de Roma y su aliada corona española enviaron también a México en el año 1572 a la orden religiosa que jugó un papel preponderante en el devenir histórico del país mexicano porque, a través sobre todo de la educación, inculcó en aquellos pueblos un sentimiento nacionalista que culminó en la construcción de la identidad nacional mexicana, los jesuitas. Aunque parezca contradictorio que a una colonia se la dote de una identidad nacional, que a la postre pudiera ser contraproducente para los intereses del país colonizador, porque con identidad nacional se tiene conciencia de país que puede emanciparse, optaron por esta vía, porque su propósito inicial era colocar al frente de las colonias a una burguesía criolla, bien adinerada, que sirviera de medianeros entre la corona y la colonia, y fuera a su vez el principal obstáculo para cualquier intento de secesión. Así, a través de los colegios en las principales poblaciones, los jesuitas educaron y formaron a conveniencia, sobre todo a criollos que a la postre se convertirían en la élite gobernante del país, aunque en este caso de México solo los españoles nacidos en España, llamados cachupines, podían ocupar cargos relevantes, mientras los criollos ocupaban el segundo lugar en la pirámide social y los mestizos, los indígenas mexicanos y los negros los escalones sociales más bajos. Es decir, los jesuitas con estas enseñanzas no buscaban un alzamiento popular de emancipación, sino construir un país dependiente de la corona española, una autonomía, una provincia. Décadas más tarde, cuando el poder Roma-Venecia se rompió y una facción se trasladó a Londres, tal como hemos venido hablando en varios vídeos de este canal, los jesuitas sirvientes a la nobleza veneciana de Londres actuaron de distinta manera, tanto en México como en las demás colonias españolas en América. Un segundo componente diferenciador con respecto al resto de colonias fue la elaboración de un catolicismo especial mexicano, que pudiéramos denominar guadalupanista o guadalupista, y que a la postre sirvió también de base a los movimientos de emancipación mexicanos, como por ejemplo el caso del jesuita Francisco Javier Clavijero, que fue un ideólogo de los criollos. Los jesuitas, expertos en inculcar devociones marianas, con este componente de, digamos, nacionalismo espiritual, que impregnaron en textos y sermones, convirtieron en estandarte a la Virgen de Guadalupe, que a su vez sirvió para aunar toda aquella diversidad cultural a través también de la religión. Esta construcción, resultado de una mezcla entre identidad y devoción mariana, complementada con el exhaustivo trabajo de campo en recopilación de datos sobre el territorio, sobre las minas, los bosques, en hacer mapas, en trabajos de arqueología, en la toponimia, en el paisanaje, etcétera, etcétera, es decir, del conocimiento del país que acometieron los jesuitas en México, convirtió a esta orden religiosa en la organización más influyente y con mayor poder durante casi 2 siglos en aquellas tierras. En el año 1767 se presentaron las Fuerzas Armadas con el delegado del virrey, que notificó que por orden del rey Carlos III, todos los jesuitas quedaban incomunicados y debían salir para España sin más pertenencias que el breviario, la ropa puesta y el dinero de cada uno, al igual que ocurrió en otras y numerosas monarquías europeas, que presionaron al Papa, que abolió la orden por considerar estos monarcas que los jesuitas conspiraban para desestabilizar sus reinos. Según los propios historiadores católicos de México, los ingleses captaron la asesoría de parte de jesuitas expulsados en Italia y se valieron de sus escritos, de sus mapas y demás trabajos de campo. Según estos historiadores, jesuitas viajaban a Londres
para informar a los británicos y mostraban su interés por implantar el libre comercio. Los jesuitas estuvieron siempre muy vinculados a las organizaciones mundiales del comercio. Cabe recalcar que España mantenía un monopolio con sus colonias, impidiendo el libre comercio con Inglaterra, por ejemplo. Esto encarecía los intercambios comerciales y sofocaba el crecimiento de las colonias. Desde su exilio en Italia, los jesuitas, a través de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País, de México, que eran ilustrados muy relacionados con los jesuitas, por ser parientes directos, mantuvieron una correspondencia constante. Desde el exilio en Bolonia, exaltaban la historia y la cultura americana. Estos miembros de la Real Sociedad Vascongada eran letrados, un clero formado por jesuitas, empresarios, hacendados, comerciantes, mineros, funcionarios, alcaldes, oidores, regidores y miembros del ejército cuando la expulsión. Ante esto cabe preguntarse, ¿fue este proceso identitario trabajado por los jesuitas en México otra conspiración para arrebatar la colonia a los españoles y permitir que cayera en manos de la nobleza negra que fundó el Imperio Británico tras romper con el bando papal a comienzos del siglo XVII? ¿Cómo explicar que, siendo una de las bases fundamentales de un país colonizador, el borrar todo signo identitario en las colonias para frenar así posibles procesos de emancipación, los jesuitas hayan hecho lo contrario? Yo me pregunto, ¿desde cuándo trabajaban los jesuitas para Londres? Por otra parte, la masonería llega a México colonial en la segunda mitad del siglo XVIII, llevada por emigrantes franceses y también hispanos. La primera logia masónica fue fundada en 1806 por el español Enrique Muji y posteriormente fundaron las de la Conjuración de Querétaro I, de Querétaro II, la Logia Reunión Literaria Queretana, la Logia Ilustración Mexicana, la Logia Querétaro y Patria, la Logia Apatista Mexicana, entre otras. En estos tiempos, varios masones, inconformes con el rito escocés, decidieron introducir en México el rito de York, que promovía las ideas liberales de Inglaterra y de Estados Unidos y que, supuestamente, y subrayo, supuestamente, no mezclaban la masonería con la política. La burguesía criolla optó por incorporarse al rito escocés, más idóneo para sus pretensiones de quedarse con el poder heredado del auge virreinal. Estas logias se reunían en secreto y discutían la forma de lanzar la revolución política y derrocar el sistema político vigente en la Nueva España. Emitían escritos y panfletos políticos que circulaban para difundir su ideología liberal. Pero no se hablaba de independencia, sino más bien de autonomía política. El 21 de diciembre de 1809, en la ciudad de Valladolid, la actual Morelia, se organizó un levantamiento para imponer una junta soberana, pero dichas intenciones fueron descubiertas y sus organizadores encarcelados. El 16 de septiembre de 1810 se inició la denominada Conspiración de Querétaro, organizada y ejecutada por masones que tuvieron conocimiento de que una conspiración planeada para el 1 de octubre de ese mismo año 1810 en San Juan de los Lagos, Jalisco, había sido descubierta y decidieron adelantar los acontecimientos. Estos masones sabían muy bien de la aceptación de la Iglesia entre la población, es decir, del trabajo hecho por los jesuitas en este aspecto, y que un levantamiento sin la Iglesia no cuajaría en el pueblo, por lo que utilizaron al cura criollo Miguel Hidalgo y Costilla como cabeza visible, porque tenía gran influencia entre la población indígena y criolla, tal como se pudo comprobar con posterioridad. Los hechos que se conocen como el Grito de Dolores tuvieron lugar en la ciudad del mismo nombre, cuando el cura Hidalgo incitó desde el púlpito a tomar las armas al grito de «Es hora de matar gallupines», desatando la ira y el odio contenido a lo largo de 300 años de injusticia, para tumbar al virreinato de los peninsulares o gallupines, que así se les llamaba a los españoles. Es decir, Hidalgo se levantó en favor de Fernando VII y de la Virgen de Guadalupe y contra los gobernantes impuestos en la península por Napoleón, por lo cual su llamada a la lucha era contra los franceses liberales y en defensa de la religión, y nada menciona de una independencia mexicana. Un ejército improvisado y mal organizado de 50.000 personas, con pocas armas,
con la Virgen de Guadalupe como bandera, emprendió la marcha sobre Ciudad de México, asaltando y tomando a su paso ciudades como Guanajuato, realizando encarnizadas matanzas de españoles, confiscando bienes y aboliendo el tributo indígena para atraerlos a la causa. Estos hechos acabaron en pocos meses con la aventura del cura Hidalgo, el 17 de enero de 1811, siendo apresado y ejecutado por alta traición, fusilado y después decapitado el 30 de julio de 1811 dentro del antiguo colegio de los jesuitas en Chihuahua. Al sur del virreinato se unió al levantamiento otro cura llamado José María Morelos, que era un mestizo, que sí logró crear un ejército más organizado y con mayor logística y personal, que convirtió las revueltas criollas en un verdadero movimiento independentista. En noviembre de 1812 ocuparon Oaxaca, donde el general Ignacio López Rayón redactó los elementos constitucionales, el primer proyecto de constitución para la futura nación mexicana, y en el cual se basaron otros documentos posteriores. En junio de 1813, Morelos emitió un decreto constitucional en el Congreso de Anahuac, en el que se declaraba la independencia, la soberanía popular, se abolían las castas, el tributo indio y la esclavitud. Tras varias batallas victoriosas, su éxito comenzó a decaer hasta ser hecho prisionero en la batalla de Temalaca, enjuiciado en Ciudad de México y llevado a San Cristóbal, Ecatepec, para ejecutarlo en el año 1815. Hay autores que afirman que Hidalgo y Morelos eran masones, y que el primero, Hidalgo, se inició en 1806 en una logia del Rito de York en la casa número 5 de la calle de las Ratas, hoy calle Bolívar, en la Ciudad de México. Desde el extranjero, en vista del fracaso de Hidalgo y Morelos, un ex fraile llamado Servando Teresa de Mier, que había sido expulsado del virreinato, entró en la masonería durante su exilio en Europa, y en Londres conoció al militar español Francisco Javier Mina, también masón, y allí fueron financiados para organizar una expedición que partió de Londres para reforzar a los insurgentes. Estos 400 hombres desembarcaron en Soto la Marina, Tamaulipas, en abril de 1817, y se unieron a los insurgentes que quedaban en su lucha, encabezados por el mestizo Vicente Guerrero, que fueron rápidamente derrotados, y Francisco Xavier Mina fue fusilado el 11 de noviembre, por lo cual la insurgencia estaba prácticamente acabada en 1819. Es decir, este intento independentista que fracasó estaba siendo auspiciado por Inglaterra. Pero de repente, apenas un año después, todo cambió cuando la Revolución Liberal de 1820 del general y masón Rafael de Riego obliga a Fernando VII a restablecer y acatar la Constitución de Cádiz. El virrey Apodaca recibió desde Castilla las órdenes para organizar la jura de la Constitución de Cádiz entre los altos cargos del virreinato mexicano. La Iglesia y la aristocracia de este virreinato absolutista, es decir, los cachupines, enfurecidos porque esta nueva situación suponía la pérdida de sus privilegios y de su destacado estatus social, reaccionaron de inmediato mediante la denominada conspiración de la profesa y convencieron al general criollo Agustín de Iturbide para unirse a su causa y declarar unilateralmente la independencia para evitar que se impusiera la Constitución de Cádiz y la consiguiente pérdida de poder de esta élite colonial. Fue precisamente Agustín de Iturbide, el criollo, que traicionó a la Coyupines al acordar con el guerrillero mestizo Vicente Guerrero, con el conocido como Abrazo de Acatempán, unir fuerzas para que criollos y mestizos tomaran la Ciudad de México, con el mismo ejército que los peninsulares cachupines habían financiado, y decretaran la independencia, previo acuerdo de que Iturbide se proclamaría posteriormente emperador, con la peculiaridad de que ofrecían a Fernando VII la posibilidad de ser rey de México, defendiendo además la religión católica y la igualdad entre todos los mexicanos. Apodaca fue relevado de su puesto por Francisco Novella, que se percató del fuerte apoyo que tenía Iturbide y tuvo que firmar en agosto los tratados de Córdoba. Finalmente, el 27 de septiembre de 1821, el ejército trigarante entra en Ciudad de México y se consuma la independencia.
Al día siguiente, la Junta Provisional Gubernativa inició su primera sesión, donde juraron el Plan de Iguala y los Tratados de Córdoba. Esa misma noche se firmó el Acta de Independencia de México, es decir, un nuevo Estado-nación que cambia de amos, pero no favorecerá, como veremos en la segunda entrega, a la mayor parte de la población, sino a una casta criolla privilegiada. Pues bien, amigos, esto es todo. Hasta la próxima, hasta la segunda entrega. Saludos a todos.